Buenas tardes a todos. Como adelantaban, mi nombre es Andrea. Bueno, en el fondo el objetivo de esta presentación un poco es contarles cuáles son los soportes que existen en la Universidad Católica, tanto a nivel de ingreso, pero también a nivel de posterior acompañamiento, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tenemos pasado. Ahí sí, a punto vayan. Bien. Sin embargo, antes de comenzar, hay algunas ideas que nos gustaría recalcar. En primer lugar, ¿no es cierto?, está que nos pone muy contentos y nos alegra una jornada como esta, ¿no es cierto?, porque hoy día es posible ver en una jornada extensa que existen múltiples alternativas para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a distintos niveles de educación superior. Varios de los que hemos estado en temas de inclusión hace bastantes años, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que antiguamente, o ni tantos años atrás, solamente habían algunas alternativas para que los estudiantes postularan y accedieran a niveles de educación superior. Y hoy día el DEMRE ha hecho avances relevantes, hay instituciones que se están sumando cada vez más, no solamente con vías de ingreso, sino también con programas que buscan apoyar la permanencia y el posterior egreso de los postulantes. Así que eso nos gustaría destacar como primer punto. En segundo lugar, también quizás algo que mencionaron al inicio, ¿no es cierto?, que lo mencionó el DEMRE, es la importancia de la preparación igual para ingresar a la educación superior, ¿no es cierto? Si bien algunos estudiantes no rinden la PSU y deciden postular por una vía alternativa, esto también implica cierta preparación, ¿no es cierto? Hay cosas que facilitan un poco la vida de un estudiante cuando ingresa y sabe, por ejemplo, utilizar lectores de pantalla o viene con ciertas herramientas que le permiten un mejor desempeño, ¿sí? Entonces, en primer lugar, o la primera parte de esta presentación tiene que ver con contarles un poco las condiciones de la vía de admisión especial en la Universidad Católica, que es una vía que nace aproximadamente el año 1991, si no me equivoco, y que continúa hasta ahora y que ahora hemos hecho algunos ajustes a la vía un poco para responder a las necesidades de los estudiantes que hoy día ingresan. Bueno, en primer lugar, contarles algunos requisitos, ¿no es cierto?, de la vía. Esta vía está pensada para estudiantes con discapacidad sensorial y motora, ¿sí? En el fondo, si bien el PIANE, que es el Programa para la Inclusión de Estudiantes con Necesidades Especiales de la Universidad, atiende otro tipo de necesidades especiales, la vía de ingreso especial tiene que ver específicamente con discapacidad sensorial y motora. Y hemos preferido ya no llamarle vía de ingreso, admisión especial, sino vía de equidad, ¿sí? Un poco comprendiendo que esta vía sopesa ciertos factores de inequidad que los estudiantes han tenido durante su trayectoria. Por ende, consideramos que esta vía busca ofrecer oportunidades y disminuir algunas barreras que los estudiantes han tenido que vivir a través de su trayectoria académica. Algunos de los requisitos más como generales, ¿no es cierto?, es que ojalá los estudiantes tengan el carnet del COMPIN, el que acredita, ¿no es cierto?, la discapacidad. Sin embargo, para la admisión 2019 también se va a aceptar algún certificado médico tratante y también hay una nota mínima que se exige como promedio de la enseñanza media, que es una nota igual o superior a 5. La concentración de notas, por supuesto, pero también hay otros dos insumos que nos permitan a nosotros tener un poco más de información respecto a este postulante, que tiene que ver con 2 cartas de recomendación de profesores que lo hayan acompañado durante su trayectoria académica y al menos uno de ellos de un profesor que haya trabajado en un ramo, en un curso, ¿no es cierto?, más otra carta que optativamente podría ser de algún profesor que lo ha acompañado de manera más particular o como parte del acompañamiento del PIE, ¿no es cierto?, más una carta de presentación que el mismo estudiante elabora, ¿sí? Acá hay algunas fechas relevantes, por si alguno está interesado. La postulación se abre el 16 de agosto y es un periodo más o menos extenso, un rango extenso, pero que igual recomendamos, ojalá, iniciar los trámites lo antes posible. Se abre el 16 de agosto y se concluye el 26 de octubre, ¿sí? Y entre eso ocurren varias cosas. Cuando el postulante lleva los documentos requeridos al departamento de admisión, el PIANE lo cita para hacerle una entrevista que no es evaluativa, sino que busca conocer las necesidades de ese estudiante para poder continuar en el proceso de admisión.
Por ejemplo, si un estudiante requiere intérprete de lengua de señas para una entrevista personal, es algo que se coteja en la entrevista que él tiene con el PIANE. Sin embargo, el proceso de postulación también tiene algunas herramientas que evalúan a los distintos postulantes, ¿no es cierto? Y eso ocurre entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre, y los resultados se publican aproximadamente el 21 de diciembre o el 22, ¿sí? Y luego ocurre todos los trámites que tienen que ver con la matrícula. En general, la evaluación de un postulante que ingresa por esta vía es una entrevista personal, y en algunas unidades académicas o en algunas carreras se aplican algunas pruebas que son específicas en contenido o de habilidades, por ejemplo, de razonamiento matemático. Por eso es importante la entrevista o el paso por el PIANE, porque esta prueba debe ser rendida con los ajustes y con las adecuaciones que los estudiantes requieren. ¿Qué pasa después? Si el estudiante ingresa a la universidad, la idea es poder desplegar una serie de dispositivos de acompañamiento y de apoyo, ¿no es cierto?, que una vez que ingresa tratemos de favorecer que el estudiante pueda progresar en la carrera y que la termine, pero que también la pueda progresar con ciertos criterios, ¿no es cierto? Hay estudiantes que requieren sacar la carrera en un tiempo más extenso, y eso también lo hemos ido considerando una adecuación curricular o un ajuste que nos parece bastante razonable. Si quisiéramos resumir cuáles son los dispositivos que se ofrecen, en primer lugar hay jornadas de inserción, en donde los estudiantes se conocen, y es una instancia súper valiosa, ¿no es cierto?, para generar redes. En estas mismas jornadas a veces los estudiantes dicen, oye, ¿con qué lector de pantalla es compatible este programa? Y se van compartiendo, ¿no es cierto?, experiencias que de una manera más disgregada no se logra. Muchos de ellos después continúan en contacto, y en estas jornadas también invitamos a estudiantes que lleven más tiempo en la universidad y que quizás puedan un poco, como entre comillas, apadrinar a algunos que requieran de ciertos apoyos o acompañamientos más específicos. Luego, desde el programa, a todos los alumnos que ingresan por esta vía, pero no exclusivamente a ellos, también a quienes ingresan por PSU, se les asigna un tutor profesional que es un miembro del equipo del PIANE, que es el tutor que idealmente los va a acompañar durante toda su trayectoria académica y que busca principalmente ir detectando necesidades de ese estudiante a lo largo de la carrera. Cabe destacar que esas necesidades en primer año, en segundo año, en tercer año, van siendo súper diversas, ¿no es cierto? Así que el acompañamiento y un poco la detección de necesidades es algo que se realiza semestralmente. Y no es un trabajo solo con el estudiante, porque entendemos que la inclusión no solamente apunta al individuo, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con un entorno que le favorece o le dificulta ciertas posibilidades. Es por eso que también hay un nexo con las unidades académicas, en donde el seguimiento del estudiante en torno a cómo va avanzando y cuáles son los cursos que van tomando, se hace directamente con un representante de esa carrera, que habitualmente son las personas que hacen seguimiento a todos los estudiantes, ¿sí? Junto con eso, también se ofrecen apoyos académicos que tienen que ver con nivelaciones. Hemos hecho un esfuerzo importante en que las nivelaciones también se encuentren en formatos accesibles. Tutores pares, que es una de las cosas que más usan los estudiantes, ¿no es cierto?, que son tutores que son acompañados también por el equipo del PIANE, que combinan un poco la expertise en una disciplina, pero también con ciertos criterios de cómo yo le enseño a un estudiante que no ve ciertas áreas de la matemática, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos haciendo un trabajo que se construye por caso. Y algunas tecnologías de apoyo. Ahí también SENAI, hemos articulado con SENAI para poder implementar bastantes apoyos, y los estudiantes también han sido capacitados en varias tecnologías. En relación a las adecuaciones curriculares, siempre señalamos que las adecuaciones curriculares que se implementan son adecuaciones que ojalá no alteren los objetivos ni los contenidos de aprendizaje. Es decir, queremos un estudiante que salga de la universidad con las mismas competencias y habilidades que cualquier otro estudiante. Sin embargo, por supuesto que en ciertas ocasiones son necesarios ajustes para que eso ocurra. Y eso requiere ciertos ajustes en la metodología y en las evaluaciones, y como les mencionaba anteriormente, en las trayectorias. En general, nosotros tratamos de defender harto la idea, ¿no es cierto?, de que no siempre es posible sacar la carrera en 5 años, y que lo que queremos es que el estudiante aprenda, y si ese estudiante va a aprender bien y va a salir bien preparado en 7 años, bueno, que así sea, ¿no es cierto? Sin embargo, también como lo mencionábamos, tratamos no solamente de apuntar al estudiante, sino que también al contexto en el que este estudiante se encuentra,
Es por eso que también ofrecemos algunos apoyos o asesorías a los docentes mediante talleres que son generales y específicos, y asesorías un poco a consulta. Hay profesores que van al PIANE de manera espontánea y se sientan con su programa de curso y dicen, bueno, quiero ver cómo trabajo con este tema en particular. También para el uso de los profesores o de los ayudantes de curso existen o están disponibles los mismos recursos que se encuentran en el PIANE, como las impresoras a braille, profesores de matemática, por ejemplo, que pueden imprimir sus gráficos o pruebas en relieve, y que también pueden ocupar algunos puntos inclusivos que están en distintos campus de la universidad que también están provistos de tecnología. Y también consideramos que es relevante apuntar a una cultura inclusiva, ¿no es cierto?, que la universidad se transforme junto con todas estas otras instancias, y es por eso que también se hacen talleres para profesores, para alumnos, para funcionarios, que uno de repente trata de apuntar solo a los alumnos o a los profesores, pero en realidad a veces la primera cara con la que se encuentra un estudiante es la persona que está en la recepción, ¿no es cierto?, de la escuela, y esas personas también a veces valoran muchísimo que uno pueda proveer de ciertas pautas para poder tratar de una manera más fluida con los estudiantes. Y de manera más reciente hay un trabajo bastante conjunto con la SEBI, que es una Secretaría de Estudiantes con Discapacidad que se creó el año pasado en la universidad y que busca tener representación estudiantil. Y eso también nos ha dado pistas, ¿no es cierto?, de que va bien encaminada la cosa, porque hasta hace muy poquito tiempo, esto nace el año pasado, no existían estudiantes con discapacidad al interior de la universidad que se reunieran, ¿no es cierto?, para poder levantar ciertas necesidades. Nos parece tremendamente valioso. Y un poco para finalizar, en función del tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, hay algunas fotos de estudiantes. Hay un estudiante con discapacidad visual que está escaneando textos para poder imprimirlos en braille posteriormente. Los estudiantes pueden entrar al PIANE. El PIANE es un espacio que es preferencial para estudiantes con discapacidad, pero no es exclusivo. Cualquiera que quiera aprender de ciertas tecnologías lo puede hacer. Y un poco para finalizar la foto de nuestro equipo, no somos un equipo tan grande, somos 5 personas en total, pero también contamos con todo el soporte de la Dirección de Inclusión, que es el lugar en donde hoy día se encuentra el PIANE. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Quiero partir diciendo también que estoy muy contenta de ver esta sala llena. Necesitábamos tener este espacio, teníamos mucha ansiedad de poder reunirnos y sabemos que esto finalmente es una deuda que como sistema necesitamos abordar. El currículum hoy día a nivel escolar no dialoga con las exigencias del nivel universitario y eso es difícil para todo el estudiantado, particularmente para las y los estudiantes en situación de discapacidad, que, como decía Alejandra anteriormente, hoy día sigue tocando puerta a puerta, universidad a universidad, para ver cuáles son las alternativas que tienen. Y eso no es justo. Así que esperemos que, como decía Alejandra anteriormente, estas jornadas vayan evolucionando y cada vez les vayamos dando mejores noticias. Porque finalmente esto no tiene que ver con una cuestión de buena voluntad, sino que es una cuestión de justicia social. Así que en eso también les necesitamos profundamente, les necesitamos mucho para que nos ayuden a tocar puertas y a levantar su voz para seguir estableciendo exigencias y seguir moviendo las barreras que todavía existen. Yo vengo en representación de la Universidad de Santiago de Chile, universidad que quiero muchísimo. Estudié en la Universidad de Santiago de Chile, así que tengo un corazón como aguerrido, de esos que muestran en la tele. No de la que va a tirar piedras ni nada, sino que, porque eso es un mito, los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile no hacen eso, jamás. Así que sáquense esa idea a la cabeza. Pero sí una actitud muy crítica y muy crítica también de lo que hoy día como universidad tenemos y de lo que hoy día como universidad podemos ofrecer. Quisiera contarles que la Universidad de Santiago de Chile desde hace un tiempo ha reconocido como valores de la institución la inclusión, la responsabilidad social, la diversidad, y eso se ha materializado, entre otras formas, a través de un programa, que es el programa Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia, y ese programa partió como un proyecto chiquitito que tenía como foco reconocer las trayectorias escolares de los estudiantes y a partir de eso valorar el ranking de notas. Ahora bien,
Les voy a contar esta historia para que se ilustre un poco cuál ha sido la evolución de la universidad en este tema. Yo estaba desarrollando mi tesis, voy a tocar las puertas de este programa y pregunto, ¿y este programa de acceso inclusivo, equidad y permanencia, su nombre grande, grandilocuente, qué tiene con respecto a discapacidad? Y es como, discapacidad, no sabemos nada. Y la universidad hasta ese momento tenía solamente un cupo, que era el cupo Teletón, y no tenía más avance que ese. Y entonces comenzamos a reflexionar y a pensar, bueno, efectivamente el ranking de notas es un indicador de talento o de mérito académico siempre. ¿Será que los estudiantes en situación de discapacidad están en igualdad de oportunidad en sus contextos y los podemos comparar en sus colegios? Y la respuesta era no. Y hablamos con organizaciones de personas con discapacidad y nos dijeron nuevamente no. Y entonces necesitábamos volver a pensar la forma en que estábamos generando los sistemas de acceso y cuáles eran también los apoyos que le estábamos ofreciendo al estudiantado. Este programa, que articula distintas vías de acceso inclusivo a la universidad y que otorga apoyos, cuenta hoy día con un cupo mejor que el que teníamos anteriormente y esperamos seguir mejorándolo, gracias también en esto ha sido súper significativa la retroalimentación que nos han dado los propios estudiantes que han participado del cupo. ¿Y cuáles son los criterios de elegibilidad? Haber culminado la educación media, por supuesto, ¿cierto? Acreditar situación de discapacidad por medio del certificado del Registro Nacional de la Discapacidad o a través de un informe y aprobar un proceso de evaluación desarrollado por la Universidad de Santiago. Luego les voy a ir contando de qué se trata ese proceso de evaluación. Esto no sé si se ve muy bien, pero ¿cuáles son los cupos disponibles? Nosotros hemos dispuesto de 24 cupos. Estos 24 cupos son súper poquitos, se nos hacen pocos todos los años y por eso también siempre le decimos a los estudiantes y a las estudiantes que nos van a consultar que el ingreso especial ojalá no sea su plan A, que el ingresar a la Universidad de Santiago a través del cupo Pares no sea su primera opción, sino que sea, ojalá conozcan otras alternativas, postulen, se inscriban a la PSU, porque los cupos son pocos. Ahora, tenemos cupos en ciencias médicas, tenemos cupos en humanidades, tenemos cupos en la Facultad de Ingeniería, están definidos por facultad. Y en algunos casos hay algunas facultades que tienen cupos solo en ciertas carreras y no en otras. Por ejemplo, Facultad de Ciencias Médicas, que en Medicina hoy día todavía no tiene cupo para este sistema de admisión especial. Ahora, eso no significa, y esto es súper importante, que si usted ingresa a través de ingreso regular no pueda estudiar esa carrera. No sé si me explico bien. Si usted ingresó, si usted rindió su PSU, ingresó a Medicina, ingresó. Y yo me voy a alegrar muchísimo de que eso pase. Pero hoy día, a través del cupo, no es posible abrir cupos en esas carreras. Sí en la Facultad de Derecho, sí en Humanidades, etc. ¿Ya? Toda esta información nosotros la tenemos pública en el sitio web del cupo, que es cupo.pares. Y bueno, les voy a mostrar después bien esa información. Ahí dice 20 cupos, pero en la Facultad de Administración y Economía se sumó con más cupos, por eso les estoy contando que son más. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Las etapas del proceso son inscripción. Esto se hace a través de una plataforma. La inscripción parte el 3 de septiembre y nosotros terminamos el 5 de noviembre. Es un proceso de inscripción bastante prolongado. En ese proceso nosotros recibimos todas las consultas, de hecho, antes de que parta el proceso de inscripción, ustedes nos pueden escribir, nos pueden ir a visitar, a consultar. Si es necesario, nosotros vamos, si quiere conocer la carrera, podemos conversar con los jefes de carrera. Están las puertas súper abiertas para que podamos otorgarle toda la información que usted necesita. Entonces parte con un proceso de inscripción, luego viene un proceso de información, hacemos un encuentro grupal en que les informamos de qué se trata el proceso del cupo, pero también este año hemos querido disponer de espacios de orientación tanto respecto, si los estudiantes tienen dudas vocacionales, nos ha pasado que algunos estudiantes al final del proceso todavía no saben si estudiar Derecho o Educación Física, por ejemplo, y son carreras súper distintas, entonces hay un tema de base como de autoconocimiento, de reconocer cuáles son mis intereses, que todavía no está resuelto. Entonces, eso necesitamos que esté resuelto antes. Y si es que existen orientadores y orientadores acá, aprovecho de devolverles la pelota y ojalá que nos apoyen también en este proceso con las y los estudiantes en situación de discapacidad, porque hemos visto que muchos están muy, muy desorientados. Igual a los 17, 18 años es muy difícil saber lo que uno quiere, entonces también es parte de la vida.
Y entonces, una vez que los chiquillos pasan por estos procesos de información, estos no son evaluados, son procesos simplemente de información, ¿ya? Y luego viene un proceso de evaluación, y esa evaluación considera evaluaciones académicas, de habilidades de lectura y escritura académica, y de habilidades de pensamiento matemático. La ponderación que tienen esas evaluaciones varía dependiendo de la carrera a la cual está interesado el postulante, y son obviamente evaluaciones que nosotros hemos cuidado para que sean accesibles. En estos espacios, si la estudiante es sorda y requiere intérprete de lengua de señas, cuenta con intérprete de lengua de señas. Si es necesario que la prueba esté en formato digital, ahí está, formato braille existe, digamos. Y cada vez nos damos cuenta de que es necesario contar como con un dossier un poco más amplio de alternativas de accesibilidad, considerando las necesidades que nos expresan las y los estudiantes. Y por último, hay un proceso de reconocimiento de recursos personales, y en ese espacio es una entrevista que también desarrolla una persona que es miembro del programa y una persona de la facultad a la que está postulando, ¿ya? Y en ese espacio la idea es justamente conocer por qué el estudiante está escogiendo la carrera que está escogiendo y al mismo tiempo ver cuáles son las necesidades que tiene esa carrera, qué tiene que hacer, cómo acoge a ese estudiante, ¿ya? Y ha sido ese espacio súper relevante porque antes los estudiantes ingresaban a la universidad y las carreras estaban muy desconectadas y se enteraban de que ingresaba un estudiante en situación de discapacidad cuando el primer día de clase. Hoy día no, hoy día tienen que hacerse responsables desde antes, así es que eso es parte del proceso de selección de los estudiantes. Y luego nosotros los acompañamos en el proceso de matrícula y hay una etapa que es un espacio de academia de verano en el que los chiquillos se les va informando respecto a cómo funciona la universidad, cuáles son los apoyos del programa. En el ámbito académico se intenta empezar a apoyar un poco también desde ahí, pero es poco lo que se alcanza a hacer en 1 o 2 semanas. Entonces es sobre todo así como una preparación, como un entrenamiento previo a la universidad. Y bueno, una vez que ingresan, ¿cierto? Y les toca saltar a la pecera gigante, que es una etapa súper difícil para cualquiera que haya ingresado a la educación superior, el PAYEP les otorga ciertos servicios que son generales, que son para todos los estudiantes que están en primer año, como por ejemplo tutorías, asesorías, hay talleres, todo esto está desde el ámbito académico. El programa que yo les comento se encuentra dentro de la vicerrectoría académica y por lo tanto son servicios de apoyo académico. El PAYEP tiene unas salas de computación donde los estudiantes pueden ir a estudiar, eso. Y hay un apoyo que es socioeducativo, que es general también. Ahora bien, junto con ellos se han dispuesto algunos apoyos que son específicos para las y los estudiantes en situación de discapacidad, como por ejemplo tutores tomadores de apunte, y en eso nosotros le hemos copiado muchísimo a la Universidad Católica, que ha sido súper solidaria con sus aprendizajes y experiencias. Un tutor tomador de apunte, hemos ido apoyando también en la asistencia a rutas. Yo les decía anteriormente que soy súper crítica de la Universidad de Santiago, no porque no la quiera, sino porque justamente creo que tiene mucho potencial y que puede avanzar. Si hay una deuda que tiene la universidad es en el tema de la accesibilidad. La accesibilidad física es muy difícil, o sea, y es difícil para cualquier estudiante, cualquier persona que llegue a ese espacio. No sé si alguien ha ido a la universidad sin conocerla, pero además todo tiene sigla, entonces la VIME, el PAYEP, no sé qué, la gente que viene de afuera no sabe, y el guardia tampoco sabe, entonces usualmente la gente se da muchas vueltas antes de llegar a ese lugar. Y entonces imaginen una persona que usa silla y que cuando la rampa no está señalizada, o una persona ciega. Este año ingresaron 2 personas ciegas a la universidad y ha sido una tremenda experiencia, súper interesante y súper desafiante, ¿ya? Pero el tema de la accesibilidad es un cuento que hoy día no está resuelto y en eso yo no quiero venderles humo, porque estamos de hecho haciendo una capacitación de accesibilidad con la gente de infraestructura, pero no es algo que se vaya a transformar de un momento a otro, ¿ya? Así que se los comento para que lo tengan en cuenta. Y también tenemos ciertos préstamos de recursos. ¿Eso dice? Sí, préstamos de recursos tecnológicos en la biblioteca y un centro de recursos, y esos recursos como por ejemplo computadores con JAWS, hay una impresora braille, impresora termoform, hay hartas cosas que nosotros hemos ido adquiriendo para generar mejores condiciones y bueno, condiciones de mayor equidad para los estudiantes en situación de discapacidad.
Paralelamente, contamos con apoyos para las unidades académicas, acompañamiento directamente a los docentes y las docentes que cuentan con estudiantes en situación de discapacidad, talleres de capacitación y adecuación de material, particularmente para las personas ciegas. Me sumo a las palabras de Andrea respecto a que las adecuaciones también son no significativas. Eso es súper relevante porque si no, también le restamos oportunidades a los estudiantes. Sin embargo, hemos considerado que ciertas adecuaciones, por ejemplo, disminuir la carga académica, es a veces un aspecto que nosotros consideramos que es relevante, ¿ya? Entonces, cosas que a lo mejor no tienen que ver con adecuaciones curriculares, digamos, directamente, pero sí que pueden significar adecuaciones un poco más duras, así como más estructurales. Entonces, ¿y eso por qué? Porque también las universidades tienen resoluciones normativas que si el estudiante no cumple en cierto plazo, se va eliminado por causal académica. En nuestro caso, hemos ido problematizando si podemos efectivamente adecuar esas normativas, y hoy día está en trámite una normativa que nos va a permitir tener esa flexibilidad. Y bueno, adecuación de material, eso. Equipo de trabajo, somos hoy día 4 profesionales, ahí sale 2018 porque en esto hemos trabajado fundamentalmente en el marco de un proyecto. Hoy día la universidad está recién empezando a asumir el tema de forma más institucional, entonces todo este escenario va a ir acomodándose durante el tiempo, durante los años, y también depende mucho de cuáles son las necesidades que surjan de los propios estudiantes. Somos 4 profesionales, 2 educadores diferenciales, una trabajadora social y yo. ¿Ya? Hay una educadora diferencial que está por allá, ahí está la Cami, levanta la mano. Eso. Y estudiantes participantes del programa, todos los estudiantes, independiente de que ingresen por cupo especial o por ingreso regular, pueden ingresar y contar con los servicios del programa. Eso. Para más información pueden ingresar al sitio web y nos pueden escribir al cupo.pares@usach.cl. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para nosotros es súper importante estar en una actividad como esta porque por lo general se consideran actividades o universidades que son de la región metropolitana y nosotros nos quedamos fuera. Es la primera vez que participamos de una instancia así. Bueno, como muchos deben saber, la Universidad de Playa Ancha tiene un fuerte sello inclusivo, siendo su principal característica el compromiso que tiene con la valoración por la diversidad y la pluralidad. Buscamos principalmente tener estudiantes conscientes y críticos con la realidad social, y eso mismo ha hecho que ellos se empoderen y que sean bastante movilizados respecto a todas las temáticas que afectan en cuanto a discapacidad, inclusión, diversidad de género, etc. De hecho, en estos momentos estamos en toma, llevamos varios meses ya, porque ellos hacen respetar todos estos temas, y no solo a nivel de estudiantes, sino que a nivel de todos los estamentos de la universidad. Y esto ha hecho que como unidad de inclusión nos estemos constantemente reflexionando respecto a nuestro quehacer en los apoyos a nuestros estudiantes. La unidad de inclusión surgió en el año 2015 como tal. Actualmente está en un proceso de transformación. A inicio de año se creó una nueva unidad que se llama Unidad de Acceso, Inclusión y Permanencia, la UAIP, bajo la cual empezamos a trabajar de forma articulada con los programas PASE, los programas de acceso especial, está TAXAP también, y nivelaciones para todos los estudiantes. Lo que queremos lograr como objetivo final, esperamos de aquí a no muchos años más, es que seamos una universidad en total, articulada 100% hacia la diversidad y no solo hacia la discapacidad. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, constantemente nos hemos tenido que estar movilizando, reconstruyéndonos. Nosotros empezamos en el año 2000 con el Centro de Recursos de Apoyo a la Discapacidad, así se llamaba el grupo,
y nos enfocábamos principalmente en dar ayudas técnicas a los estudiantes en situación de discapacidad. Posteriormente nos dimos cuenta de que esto no era suficiente, de que esto no lo era todo en el trabajo con los estudiantes que presentaban alguna discapacidad, y por tanto empezamos a enfocarnos en el trabajo multidisciplinario buscando qué era lo que en realidad teníamos que hacer para poder apoyarlos completamente. Actualmente, a partir del año 2015, la unidad de inclusión ya trabaja con un equipo bastante chiquitito. Este año somos solo 3 profesionales, una asistente social, que es María José, psicóloga, que soy yo, y una educadora diferencial. Sin embargo, nosotros trabajamos de forma articulada con todas las carreras de la universidad, por ejemplo, con kinesiología, con terapia ocupacional, también con la carrera de educación diferencial, etcétera, con el objeto de entregar un apoyo integral al estudiante que ingresa a cualquier carrera de la universidad. Asimismo, también dentro del equipo de inclusión nosotros consideramos a los estudiantes en situación de discapacidad como los agentes principales. A partir de ellos surgen las necesidades, ellos nos hacen todos los comentarios y nosotros a partir de eso empezamos a reconstruirnos y a reflexionar al respecto. Intentamos enfocar nuestro quehacer para romper todas las barreras que se nos presenten en el momento, en los temas de infraestructura, en los temas de currículum, pero le damos un fuerte enfoque hacia las barreras intangibles, que son el crear conciencia en la universidad y en la población en general. Y esto se da principalmente en un trabajo a la par con los estudiantes. Los estudiantes crearon su propio grupo que se llama Estudiantes por la Inclusión y UPLA, donde participan estudiantes en situación de discapacidad junto a estudiantes sin situación de discapacidad. De hecho, en estos momentos el presidente es un chico que tiene TEA, y ellos movilizan todo un grupo potente en el tema de concientización. Bueno, nuestras acciones principalmente se dan a nivel semestral. Una vez que inicia el semestre, nosotros convocamos a los estudiantes a trabajos personalizados con el equipo en su conjunto y hacemos una evaluación de cuáles son las ayudas que va a requerir o cuáles son los apoyos que va a requerir, cuáles son las necesidades que tiene durante ese semestre y movilizamos todas las redes de apoyo posibles existentes para poder apoyarlo. Por ejemplo, este año nos tocó movilizar a la Municipalidad de Valparaíso para que se fueran a pavimentar la acera de la casa de un estudiante que tenía silla de ruedas y no podía salir de su casa para tomar la locomoción colectiva. O sea, nuestros apoyos no son solamente a nivel de la universidad, a nivel estudiantil, sino que se enfocan en todas las redes que podrían estarle afectando. Bueno, los servicios de apoyo específicamente los enfocamos en 4 partes o en 4 grupos diferentes. Primero está el apoyo específico hacia el estudiante y su familia, seguido por la vinculación que tenemos con los docentes. Los voy a ir explicando enseguida, ya los voy a enumerar primero. Asimismo, el trabajo interno que tenemos en coordinación con las otras áreas y unidades de la universidad, finalizando con el trabajo colaborativo en red, que es lo que les estaba comentando anteriormente con las diferentes instituciones. Tenemos redes con el Metro de Valparaíso, por ejemplo, con la locomoción colectiva, con las micros. Nos ha tocado conversar directamente con la locomoción de micros para que paren en ciertos puntos específicos para que ciertos estudiantes puedan tomar la locomoción, porque no lo pueden hacer parar. Entonces ellos los esperan, les guardan su asiento y pueden llegar a la universidad sin problema. Bueno, dentro de los servicios de apoyo a los estudiantes está tutorías personalizadas, individuales con los profesionales. En mi caso yo hago tutorías psicológicas, de apoyo psicológico, y también hacemos derivaciones de acuerdo a las necesidades del estudiante hacia los centros de salud, tanto de la universidad como externas. También hacemos asesorías para ajustes académicos, tutorías académicas con los pares, con tutores pares. Ahora bien,
se ha generado una instancia súper rica en el compartir el tema de las tutorías, porque en estos momentos son los estudiantes con situación de discapacidad los que están haciendo tutorías, estudiantes sin situación de discapacidad. Hay varios estudiantes que han llegado a esas instancias. También hacemos orientaciones en relación a los procesos y actividades vinculadas al quehacer académico y la vida universitaria. Tenemos un centro de Minilab preferencial, donde es un espacio equipado específicamente para, por ejemplo, con teclados ampliados, con CD, audiolibros, tenemos lupas electrónicas, magnificadores, etc. Y eso está al requerimiento de cualquier estudiante. También hacemos apoyo a los académicos en temáticas de concientización, hacemos asesorías personalizadas a los profesores que tengan dudas respecto al trabajo específico con un estudiante. También hacemos apoyos o capacitaciones sobre temáticas, constantemente estamos haciendo capacitaciones sobre diferentes discapacidades, sobre inclusión en general o temáticas específicas que nos soliciten. Y también cuando los estudiantes nos solicitan hablar con ciertos profesores, nosotros vamos y apoyamos sobre ciertos temas. También hacemos perfeccionamiento constante y capacitaciones constantes respecto al DUA, lengua de señas, braille, neurociencias, entre otras. Ahí se puede apreciar algunas charlas de capacitación que se han hecho. Aquí también algunos cursos de lengua de señas, algunos cursos de braille. Todos estos cursos están enfocados no solo a los estudiantes, hay cursos para funcionarios, para académicos y también para la población en general. Este es un libro que se generó dentro de la Universidad de Playa Ancha, orientada a los académicos, que se llama Orientaciones Inclusivas para la Atención Académica de Estudiantes en Situación de Discapacidad. También dentro de las modificaciones que hemos hecho dentro de la infraestructura están los baños adaptados, el ascensor y, bueno, en realidad, más que contarles todas las cosas que tenemos en la infraestructura, quiero contarles que nos ha tocado crear mobiliario específico para estudiantes, o sea, no tenemos ningún problema en hacerlo si es que el estudiante lo requiere. Por ejemplo, el año pasado ingresó una estudiante que necesitaba una mesa más pequeña y la universidad se la entregó. Además, hacemos hartas actividades deportivas inclusivas, actividades de goalball, zumbatón inclusiva, donde fueron muchos estudiantes en silla de ruedas, fue impartida por un instructor en silla de ruedas. Y bueno, hacemos, como les había comentado, hartas actividades de concientización a la comunidad, como son ferias, charlas, desde los mismos estudiantes. Este grupo que se ha formado de Estudiantes por la Inclusión UPLA hace hartas actividades de sensibilización, concientización en general, no solo a las carreras y a sus compañeros, sino que a la comunidad de la quinta región. Hola, buenas tardes. Con respecto a las vías de acceso especial para personas en situación de discapacidad, dentro de sus características está dirigido a personas en situación de discapacidad que hayan finalizado o se encuentren finalizando la enseñanza media, ¿cierto? No requiere puntaje de PSU. Para el ingreso es gratuita, no tiene ningún costo de inscripción, no se hace discriminación por tipo de discapacidad. La convocatoria es abierta y se hace online, tampoco tiene un cupo limitado, se puede inscribir cualquier estudiante en cualquier carrera que la persona lo desee. Ya, todas las carreras que están dentro de la oferta académica del año 2019, los estudiantes se pueden inscribir. Dentro del proceso de postulación, este proceso empieza el 14 de agosto y finaliza el 17 de noviembre de este año. Ya esto se hace dentro de la página web de la Universidad de Playa Ancha y tiene como primera fase es la inscripción, ¿cierto? Luego hay una entrega de documentación que se hace en la oficina de admisión, que más adelante le voy a mencionar los requisitos,
Y dentro de la fase número 2 es una entrevista con los profesionales de la unidad de inclusión, como lo mencionaba Elsa. La unidad la conformamos una psicóloga, una educadora diferencial y quien les habla, que soy asistente social. Y luego pasa a la entrevista con el coordinador de la carrera, coordinador o coordinadora de la carrera que el estudiante quisiera postular. ¿Ya? Muchas veces o en varias oportunidades los coordinadores cuando hacen la entrevista al estudiante los invitan a participar de una clase a la carrera que quieran optar con el fin de saber si realmente es lo que esperaban o no, porque muchas veces se crean expectativas de la carrera a la cual quieren postular y realmente no es lo que ellos quieren. Dentro de los requisitos que la universidad plantea, tenemos a que el estudiante tenga un promedio de notas como mínimo un 5, ¿ya? Estar en proceso de la licencia de enseñanza media, porque como la postulación es antes de que terminen, ¿cierto? Una vez que terminen pueden entregar ese documento. Después acreditar la discapacidad a través del certificado que entrega CONPIM, ¿cierto? Su credencial de discapacidad. Contar con un informe favorable por parte del coordinador o coordinadora de la carrera a la que postularon, una entrevista personal, como ya lo había mencionado, con los profesionales de la unidad de inclusión, un certificado de nacimiento y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. Y todas las dudas o consultas que tengan con respecto al acceso a la universidad pueden hacerlo a través de la página. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Estoy súper contenta de poder mostrarles lo que hemos avanzado. La Dirección de Educación Inclusiva lleva poquito tiempo en Andrés Bello. Partió en el 2015 a partir de un proyecto que se ganaron en un FDI con el Ministerio de Educación y partió como una unidad de inclusión y hoy es parte de la Vicerrectoría Académica como la Dirección de Educación Inclusiva. Para nosotros es importante hacer la diferencia de la educación inclusiva porque nos parece que ir avanzando hacia una institución que sea inclusiva habla de que los apoyos todavía son una necesidad porque no hemos logrado dar respuesta a cada uno de nuestros estudiantes. Y por lo tanto nosotros nos guiamos un poco con eso, con la ilusión de algún día poder llegar a decir que somos una institución que es inclusiva y como dice un autor al que a mí me encanta aludir, dice que la educación inclusiva es un arte de saber cuando le hablamos a todos y cuando le hablamos a cada uno. Y esas son palabras de Sclier que yo creo que es súper importante tenerlas presentes porque al minuto que lleguemos a atender a todos nuestros estudiantes, a lo mejor inclusión va a ser un término que no vamos a tener que ocupar. Pero por ahora tenemos una unidad de educación inclusiva. Contarles que la Andrés Bello es una universidad que está cumpliendo 30 años, que recién recibió su acreditación por 5 años, pero quizás lo más importante de todo es que la Andrés Bello es una universidad que se caracteriza por tener muchos estudiantes, o sea, muchos estudiantes, son más de 45.000 estudiantes, lo que habla de una diversidad que es muy amplia, donde la discapacidad es un tema más dentro de las diversidades socioeconómicas, de las diversidades culturales, de las trayectorias escolares, de las personas que son primera generación en su familia, que están accediendo a la universidad. Y por lo tanto, el camino que ha hecho la universidad y el decretar hoy que la inclusión es un sello, igual como decía Jocelyn, no es que yo lo pueda dar firmado, pero sí tenemos un compromiso de avanzar hacia eso, hacia poder reconocer la diversidad de cada uno de nuestros estudiantes, incluidos los estudiantes en situación de discapacidad. La Andrés Bello tiene sede en 3 ciudades, en Santiago, Concepción, Viña del Mar. Los apoyos para personas en situación de discapacidad, así como la admisión especial, está presente en las 3 regiones. Acá en Santiago son 7 lugares que se imparten diferentes carreras. En Concepción es un edificio y en Viña del Mar son 2, donde está Campus Creativo y donde están las carreras de arte y las otras carreras. ¿Sí? Ahora, también me parece importante en este poco tiempo contarles cómo nosotros concibimos la inclusión. Para nosotros la inclusión es un proceso permanente, que es un proceso de identificar las barreras que enfrentamos los seres humanos, en este caso los estudiantes en situación de discapacidad, para poder actuar sobre las barreras, no sobre los estudiantes, ¿sí? Y como proceso permanente
no está resuelto y todos los días nos encontramos con dificultades en términos de accesibilidad, en términos de cosas que no previmos, pero también, a raíz del mismo autor que les decía, hay una posibilidad de decir, ¿estamos disponibles? Y sí, estamos disponibles para asumir el desafío que implica este proceso de inclusión. Uno de los grandes avances que hemos tenido en la universidad es poder generar una política de inclusión que abarca a toda la universidad, desde los rectores, los más altas esferas de la universidad, que en el fondo nos invita como comunidad a poder avanzar en 5 grandes pilares que para quienes están familiarizados tienen que ver con el índice de inclusión. En el fondo, construir una cultura donde se puedan ver reflejados los valores inclusivos, donde puedan ser las prácticas inclusivas de cada uno de los miembros de esta comunidad, y otra cosa que a mí me parece fundamental es poder avanzar en indicadores de accesibilidad, porque cuando no podemos acceder, da lo mismo el apoyo que podamos brindar. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que hasta hoy hay muchos cursos que se dictan vía online que no cumplen con normas de accesibilidad web, y mientras no avancemos en que cada curso que se dicte sea accesible, vamos a seguir arreglando cosas que debieran haber sido pensadas desde antes, ¿sí? Entonces, esta política involucra a toda la comunidad, a todos los procesos y a todas las personas, no necesariamente a las personas en situación de discapacidad. Ahora, como la situación de discapacidad es necesario todavía hoy reconocerla y distinguirla, porque necesitamos hacer ciertas acciones reparatorias o acciones positivas, en el fondo, desde el año pasado tenemos una admisión para personas en situación de discapacidad. Esta admisión se ha creado, lo hemos trabajado harto y va a estar siendo trabajada todavía por mucho tiempo más con personas en situación de discapacidad. Los propios estudiantes que han entrado a la universidad a través de esta vía, la Asociación de Estudiantes en Situación de Discapacidad del Andrés Bello también tiene mucho que decir. Y yo les puedo contar lo que hemos hecho hasta aquí y esperamos seguir mejorando. Para poder optar a esta vía de admisión especial hay que tener Registro Nacional de Discapacidad o tener un certificado del COMPIN, de la Comisión de Medicina Preventiva. Es importante, lo hemos discutido harto, para algunos colectivos no es tan importante el RND o no quieren tener el RND, pero nos hemos sumado a la necesidad de poder visualizar y saber cuántas personas en situación de discapacidad hay, dónde están, qué necesitan, y por lo tanto eso lo hemos determinado. Ahora, la postulación es una postulación que se hace a través de la página web, donde se hacen todas las postulaciones de la universidad, o también vía presencial, yendo a los lugares donde está la admisión de la UNAP. En Santiago es en República, ¿sí? En Avenida República 3000, algo así. Es necesario entregar los documentos que ahí están, la cédula de identidad, el registro nacional, la licencia de enseñanza media y opcionalmente, si pudieran o quisieran entregar el informe del 170, del decreto 170, para conocer de los apoyos que han recibido, nos ayudaría para poder avanzar en los apoyos que requieren, pero es absolutamente opcional. Entonces, el procedimiento, a grandes rasgos, tiene estas etapas. Lo primero es la postulación, que en el fondo se define como la voluntad del estudiante de elegir la carrera a la que quiere ir. Luego hacemos un encuentro, que es un encuentro colectivo, es informativo, tiene por objetivo acoger a los estudiantes, poder contarles las características de la universidad, las características de los apoyos que aquí se brindan, pero más que eso es crear un vínculo con cada uno de ellos para poder orientar, acoger sus dudas, porque nos pasa, como decía Jocelyn también, que llegan con muchas dudas en relación a lo vocacional y probablemente elegir una carrera es una de las cosas que es difícil. Luego entonces van a una entrevista con el director de carrera de cada uno de los programas a los cuales postularon, y nos parece también que es relevante que esa entrevista está en base a una encuesta o a una cosa que está graduada por la Dirección de Inclusión, donde se miden especialmente fortalezas en el ámbito de la preparación académica, más que temas académicos propiamente tales. La motivación, el gusto, la organización por el estudio, elementos que sabemos desde la bibliografía que son súper importantes y determinan en gran medida el éxito académico de cualquier estudiante, digamos. Y finalmente, entonces, si esa postulación es aceptada por el director de carrera, el programa que postuló, se matricula y seguimos nuestro camino para adelante desde los apoyos, pero si no, también nos ha parecido importante poder hacer una devolución de esta entrevista y de este proceso para decir cuáles han sido las fortalezas,
cuáles son los desafíos, porque a lo mejor no es hoy día el momento para postular, pero a lo mejor sí el próximo año, o tal vez conocemos de otro lugar donde es un mejor lugar para él, y darle la información. Nos parece que es como de una responsabilidad el poder devolverle esa información al estudiante y decirle, sabes que a lo mejor esta no es la carrera, nosotros te entregamos esta información, por supuesto la decisión sigue siendo de él. Y entonces ahí termina este proceso de admisión para personas en situación de discapacidad. Ahora, también es importante que nosotros en este anhelo de tener una universidad inclusiva o una institución que vele por la inclusión de cada uno de sus estudiantes, los estudiantes acceden a todos los beneficios que accede cualquier estudiante en la UNAP. Entonces, por lo tanto, van a tutorías, hay talleres, y nosotros lo que hacemos es trabajar con las personas que imparten esas tutorías y que imparten esos talleres para que todos los estudiantes se vean beneficiados de ese mismo lugar, que es un espacio en común. Pero sabemos que hay algunos elementos que son más especiales y que son más específicos. Y en ese sentido se genera un plan de acompañamiento. Ese plan de acompañamiento, una vez que la Dirección de Inclusión conoce de los estudiantes, que puede ser por la vía de admisión especial o porque ha sido derivado o porque alguien dijo, no sé, en algún momento nos encontramos en el camino, hay una entrevista inicial donde se genera el plan de acompañamiento. El plan de acompañamiento se genera o se desarrolla a partir de los requerimientos que postule el estudiante. Nosotros lo que hacemos desde el lado de adulto responsable y profesional es sugerir, pero el estudiante es quien determina y nosotros vemos cómo podemos gestionar esas cosas. Nos ha pasado en muchos casos, en la universidad hay más de 100 estudiantes con discapacidad, de ellos menos del 1%, no, deben ser 5 personas que requieren de apoyos muy especializados, los demás están donde están el resto de los estudiantes en este espacio común. Entonces también nos parece importante que al entrevistarnos con los estudiantes en situación de discapacidad reconozcamos cuáles son realmente las necesidades, lo que ellos manifiestan y no lo que nosotros creemos desde nuestra expertise, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay estudiantes en la universidad, uno en particular, tiene Registro Nacional de Discapacidad, tiene un alto porcentaje de discapacidad, está estudiando psicología y él solo ha requerido apoyos desde su carrera en gestionar sus horarios, para que sus ramos no les toquen con su terapia de recuperación del accidente que tuvo. Y eso para él ha sido súper valioso, que nadie le haya dicho tienes que hacer esto y tienes porque nosotros creemos que es importante para ti, ¿sí? Y también estar atentos porque a veces, como todos nosotros, nos equivocamos y creemos que no necesitamos nada y a veces sí necesitamos. Ya, y desde esa entrevista personal entonces se generan dos tipos de apoyo, que son los apoyos personales, donde están los apoyos más técnicos, los psicológicos, los psicopedagógicos, y sí o sí el que hacemos siempre es con los directores de carrera o con los profesores. Nos parece también que ese espacio hay que trabajarlo desde la sensibilización, concientización y entrega de herramientas para el trabajo de diversidad en el aula. Y abajo de este modelo está lo que yo les decía de acceso universal, que sin eso, entonces en infraestructura, en información web, en los ajustes a los materiales y todo eso, nos parece que es uno de los pilares, a pesar de que está abajo, ¿sí? Entonces este proceso de admisión especial para nosotros comienza con la inscripción a partir de noviembre y el proceso se hace en general en enero. ¿Sí? Ahí están las fechas, supongo que van a estar disponibles en la página o les podemos compartir, pero en el fondo el primer encuentro, que es el encuentro de información y de acogida, es la primera semana de enero. Y finalmente, si tienen alguna duda o consulta, ahí están los 2 correos de las personas que trabajamos en la Dirección de Inclusión, felices de responder cualquier duda. Y muchas gracias. Gracias. Entonces, me van a ayudar las personas que anteriormente lo hicieron para el bloque de preguntas. Entonces, ofrecemos la pregunta. Al centro de ella, está más cerca allá, y después usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Tejeda. Saludos, Georgina, Alberto, varios por ahí. Profesora de universidad, académica, investigadora en estas temáticas. Y bueno, ha sido una jornada muy interesante y en realidad no sé si plantearlo como pregunta, como reflexión, pero lo que yo veo o lo que percibo es que hay un intento por la inclusión, por un modelo social de la discapacidad. No obstante,
si uno se fija en los ingresos especiales, está el certificado médico, el registro del COMPIN, y haciendo un análisis la semana pasada o antes pasada de todos los ingresos especiales de la universidad a nivel nacional, me encontré con universidades que pedían doble certificado médico, un certificado COMPIN y un certificado, un informe médico que acredite que la persona no va a tener ningún impedimento para continuar su carrera. Entonces, ¿qué se genera finalmente? Una atención por un intento, por un modelo social de la discapacidad, pero que finalmente está sujeto al diagnóstico y al enfoque o a la teoría del déficit. Y eso creo que atrapa fuertemente a las instituciones de educación superior. Porque ¿qué están haciendo las educaciones superior? Tratar de certificar que la discapacidad existe, que tiene la persona discapacidad. Ahora, se me escapó preguntarle a Alejandra, pero tiene mucho que ver, o sea, vemos un alto porcentaje de discapacidad intelectual, o sea, todo lo que son los NE, ¿se está reconociendo la necesidad educativa especial como discapacidad? Lo que percibo yo, van a entrar a la universidad, pero no están los apoyos, los programas de apoyo, los programas de acompañamiento se están sobreexigiendo, o sea, son pequeños programas que quieren o llega mucha demanda estudiantil, o sea, están resolviendo, la colega de Playa Ancha hablaba de que hicieron una gestión para pavimentar la calle, entonces hay que hacer un ejercicio, una reflexión a nivel institucional, porque si no estos programas se van a sobredemandar. O sea, el trabajo que están haciendo es impresionante, impresionante, y no van a dar abasto con la diversidad. Entonces, ¿cuál es la noción de discapacidad? ¿Cuál es la noción de necesidad educativa? ¿Cuál es la postura epistemológica que está debajo de los reglamentos y normativas? Si yo analizo las normativas de los reglamentos donde se desprende los programas de acompañamiento, me voy a encontrar incluso con un lenguaje obsoleto que habla de impedimento y habla de impedido y discapacitado. Pero si yo me voy a la postulación en línea, dice persona en situación de discapacidad. Entonces, de alguna manera reflexionar qué es lo que queremos, dónde estamos posicionados, qué pasa con nuestros estudiantes, ese ejercicio constante de reconocerse como persona en situación de discapacidad, que lo acompañó durante toda su época escolar, estigmatizado, y que nuevamente la universidad les solicita de nuevo identificarse como. Por eso las universidades dicen, no, es que no tenemos registro, es que los estudiantes no se quieren diagnosticar nuevamente. Ya vivieron un proceso de discriminación. Entonces, no sé cómo plantearlo, sé que el espacio o el momento, pero quizás una reflexión respecto a cómo estamos llevando o cómo la manera que debemos abordar la discapacidad o la necesidad educativa especial o la diversidad. Y también solicitar extender a otras instancias de la universidad, no pueden estar solamente los programas de apoyo en esta jornada. Tiene que estar la vicerrectoría, tiene que estar la responsabilidad social, porque hay 5 personas en los programas para atender a cuántos. Eso, no sé, una reflexión que quería compartir con la instancia y hacer la invitación en este caso a las universidades a revisar sus propios reglamentos, porque hay veces que no concuerda. Por ejemplo, Jocelyn habló de algo muy importante, la flexibilidad. Si estamos hablando de un porcentaje alto de estudiantes en situación de discapacidad física, cuando se tienen que operar, cuando tienen que congelar la carrera, ¿qué pasa con la gratuidad? Los chicos se afligen porque tienen que perder un semestre porque se tienen que operar. Y por supuesto que todos quieren entrar a una universidad tradicional si está la gratuidad. Y está la PCU, pero la PCU es una limitante para todos. No solamente para personas en situación de discapacidad, habla el profesor de las brechas. O sea, por muy PCU adaptada, no podemos por otras cosas, ¿cierto? Y no es una discusión que va a hablar de la suprarrepresentación de discapacidad, como hablaba Alejandra, sino que la invitación es para hacer el análisis y la reflexión respecto a lo que subyace en nuestras propias universidades, en nuestras propias nociones y creencias. Eso solamente. Muchas gracias por la instancia. Ahí parece que hay una pregunta, 2. Muy breve. Perdón, Sí. usted y terminamos al centro, ¿vale? Muy breve, por favor. Solamente quisiera saber en cuanto a la Universidad Playa Ancha y a la Universidad Andrés Bello,
¿qué tipo de discapacidad están hablando? Porque Universidad Católica y Universidad Santiago dijeron claramente, digamos, que eran para discapacidades sensoriales y motoras. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Añual, futura postulante con discapacidad. Y mi pregunta es para Universidad Católica, USACH y Andrés Bello. Los requisitos, ser egresado durante el año de postulación o puede ser antes, 2017, por ejemplo, que es mi caso. Esa es mi pregunta. Eso ahora podemos responder, ¿cierto? ¿Quiénes quieran? Ya. La idea es responder las tres Ya. Cortito. Primero, respecto a lo que planteaba Pamela, creo que es una pregunta interesante. Al menos nosotros como programa nos hemos problematizado bastante desde qué modelo estamos planteando los apoyos, cómo hacemos para transversalizar la responsabilidad, para entender que estos son avances que tienen que ser institucionales, para fortalecer la actoría de las y los estudiantes. Eso es un cuento que es bien relevante. Ahora, es difícil cuando se está planteando, considerando las condiciones del sistema, considerando que estamos dentro, al menos la Universidad de Santiago, una universidad selectiva, que dispone de ciertos cupos, considerando la necesidad de que ingresen cierta población que hasta ahora ha estado subrepresentada en esta institución educativa. Consideremos que hasta el año pasado no existía ningún estudiante ciego en la universidad. Este es el primer año en que ingresa una estudiante sorda en la universidad. Eso es muy violento, porque no es que los estudiantes no hayan podido ingresar porque no contaban con las capacidades, sino que porque los sistemas de selección no les permitían ese ingreso. Y luego nos preguntamos, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo efectivamente, cuando nosotros luego vamos viendo, definiendo las etapas del proceso, necesitamos establecer ciertas como documentación necesaria para favorecer el acceso, porque al final esto se trata de eso. O sea, igual necesitáis ir donde el registrador académico y decirle, mire, estos son los estudiantes en situación de discapacidad que ingresaron, porque las universidades son instituciones complejas y no dependen solo de quienes están a cargo de los sistemas de acceso. De todas maneras, yo creo que es interesante la pregunta y creo que son temas que hay que revisar, repensar una y otra vez para que no estemos de pronto reproduciendo formas de entender la diversidad o la inclusión de forma excluyente. Yo creo que es un tema interesante. Respecto a la pregunta de la persona anterior, nosotros como Universidad de Santiago no solamente el acceso está pensado para situación de discapacidad física y motora, también, o sea, no se ha establecido tipología de discapacidad. Por lo tanto, de hecho, este año, por ejemplo, ingresó también un estudiante del espectro autista y es parte del proceso de selección. Eso. Y por último, respecto a los años de ingreso que plantea usted, no se exige egreso inmediato. De hecho, nosotros hoy día tenemos estudiantes que son estudiantes mayores, son estudiantes de 50 años que están hoy día teniendo la oportunidad de acceder a la universidad y entonces el desafío es súper interesante porque de pronto la situación de discapacidad es lo menos significativo. Es que además hace rato salieron del colegio, entonces necesitamos apoyarlo en otras cosas, pero eso, no se exige egreso inmediato, al menos nosotros. También me voy a referir a las tres preguntas. Yo creo que en relación a lo primero, quizás concuerdo en varios puntos con Jocelyn. Quizás lo único que quisiera como resaltar es que precisamente algo que también nos ha llevado a nosotros como universidad a reflexionar sobre el tema es cuántos antecedentes finalmente vamos a solicitar para poder acreditar una situación. Parece pertinente, ¿no es cierto?, porque nos permite ordenar el solicitar el certificado del COMPIN, finalmente. Sin embargo, cuando se solicitan historiales médicos, cuando se solicitan varias acreditaciones, eso en realidad pensamos que no es tan pertinente. Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, en nuestro caso, la vía de admisión especial es para estudiantes con discapacidad sensorial y motora, sin embargo, el PIANE también atiende dentro de la universidad a estudiantes que tienen algún trastorno del espectro autista y a estudiantes que tienen trastornos del aprendizaje.
Y en relación a la última pregunta, lo mismo, no importa cuándo haya salido, puedes postular igual. Y en el caso de estudiantes que estén cursando hoy día el cuarto medio, no se solicita el egreso de cuarto medio en agosto, ¿no es cierto? Porque se asume que no han terminado todavía, sino la concentración de notas a esa fecha. Bueno, respecto a la pregunta o al comentario de Pamela, quería comentar de que la Universidad de Playa Ancha está en constante reflexión al respecto. De hecho, creo que lo dije al inicio de la presentación, de que nosotros nos estamos reinventando constantemente por lo mismo. De hecho, en estos momentos estamos trabajando para generar una articulación con toda la universidad, donde participen todos, respecto a las temáticas de inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad que ingresan a las diferentes carreras. Respecto a los estudiantes con NE, también ha sido un tema el saber cómo trabajar con ellos, si es que pertenecen a la unidad de inclusión o no pertenecen, y por eso mismo se formó en estos momentos la unidad de acceso, inclusión y permanencia, la UAIP, que también la mencioné anteriormente, que toma todos los diferentes grupos de apoyo con educadores diferenciales para poder apoyar las diferentes necesidades educativas especiales de los estudiantes, desde desde el trabajo de la enseñanza media. Tomamos a los estudiantes desde la enseñanza media para apoyarlos en el futuro ingreso a la universidad y les hacemos todo un trabajo de nivelación y acompañamiento de las necesidades educativas especiales en los programas de PASE, Univelación, TASAP, y hay varios programas, por lo menos en la Universidad de Playa Ancha. Y respecto a lo de la credencial de discapacidad, no es excluyente en el caso de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Aunque suene feo lo que voy a decir, se solicita más por un tema de recursos, o sea, para que cuando nosotros postulamos a proyectos, la unidad de inclusión no tiene fondos, lamentablemente, y nosotros tenemos que postular a proyectos. Y para eso es necesario demostrar, acreditar de que tenemos cierta cantidad de estudiantes con credencial. Lamentablemente el sistema es así en estos momentos. Nos gustaría que fuera de otra forma, pero no podemos. Y respecto a la pregunta que habían hecho a la Universidad de Playa Ancha, no hay diferencia en los tipos de discapacidad que pueden ingresar, no se hace exclusión, cualquier tipo de discapacidad puede, o sea, no hacemos distinción. En el caso de la Andrés Bello tampoco hay ninguna distinción en relación a tipo de discapacidad, tampoco importa el año en que hayan egresado, puede ser de años anteriores. Y en relación al primer comentario, a mí me parece interesante en términos de que cuando uno o la sociedad vamos cambiando de visión y de paradigma, no son cosas tan absolutas. Entonces nosotros a veces tenemos un discurso que quizás está alineado con lo que debiera ser, pero tenemos normativas que tenemos que cumplir. El que sea una admisión especial para personas en situación de discapacidad, en nuestro caso, necesitamos acreditar que es discapacidad, porque si no sería una admisión especial para cualquier persona. Y hoy la forma en que tenemos desde la legislación y eso es el Registro Nacional de la Discapacidad. Ahora, eso no cambia o eso no tiene gran impacto en cómo uno se enfrenta a la otra persona en términos del trabajo que se hace posteriormente. En el fondo, cuando yo les contaba que para nosotros la inclusión es un proceso, hay personas que no tienen discapacidad o que no están en situación de discapacidad y que enfrentan barreras al aprendizaje, y por lo tanto desde la Dirección de Inclusión también se orienta a ese trabajo, pero no tiene que ver con discapacidad, tiene que ver, por ejemplo, con necesidades educativas especiales que han sido diagnosticadas, si les quieren llamar así. Pero, por ejemplo, nosotros recibimos muchos estudiantes que tienen un diagnóstico de dislexia y que en el colegio han sido eximidos de inglés eternamente. Y resulta que uno de los ramos importantes en la universidad son llegar a un nivel 6 de inglés. Entonces, claro, ellos no tienen discapacidad, pero sí están enfrentando una barrera para el aprendizaje, y eso sí me parece que es deber de, por lo menos de esta Dirección de Inclusión, hacer algo para que esos estudiantes tengan el derecho de progresar. Y uno lo ve, por ejemplo, le comentaba a un compañero que estudiantes de arquitectura que iban muy bien en su progresión académica desde lo disciplinar, estaban en primer año de inglés, o sea, iban a terminar su carrera y no se iban a poder graduar solo porque no habían hecho inglés y porque nunca tuvieron inglés. Entonces yo creo que hay un montón de aristas que no tienen que ver solo con discapacidad, sino con la inequidad del sistema educativo en general. Eso. Quiero hacer un comentario muy breve, Georgina, desde La Serena, así que solo por ser de La Serena te vamos a dar... Eso.
Por lo tanto, la educación superior debe también hacer una reflexión cómo debieran ser estas universidades. Es probable, como otros países latinoamericanos, la PSU, no para excluir, sino para determinar qué tipo de apoyo requiere cualquier estudiante cuando ingresa a educación superior. Sueño con universidades públicas, gratuitas y abiertas para todos y todas, aunque me van a matar muchos acá. Pero la verdad es que sueño que el país pueda acceder a una educación superior de calidad con todos los apoyos, y aquí me pegan los estudiantes, el que no estudió se va. Pero yo creo que ese es, tal como nos dicen muchos otros países latinoamericanos, los criterios de acreditación, cuántos estudiantes ingresan, cuántos salen, no puede ser, entran 100, salen 100, eso es absurdo. Esa es una presión brutal para las instituciones y para los estudiantes, porque cuando un estudiante ingresa, para mantener las becas tiene que tener determinado tiempo, entonces eso no corresponde. ¿Qué es realmente la diversidad? ¿Cómo vamos a repensar la educación superior? Hay países que tienen universidades en guaraní, en quechua. ¿Tenemos universidades en mapudungo, me pregunto yo? Entonces eso amerita ya otro espacio y otra reflexión, y efectivamente las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales formamos una red nacional hace más de 10 años que estamos trabajando en estos temas. Tenemos mucho que debatir. Está el país en cambios, es cosa de mirar todas las universidades que están en toma. Yo felicito a los estudiantes que han puesto un tema tremendo, el acoso hacia las mujeres, las brechas de género, y no nos podemos seguir haciendo los locos. Entonces, yo creo que también en este tema, la diversidad hoy día nos convoca la temática de discapacidad y cómo hacemos los ajustes, pero tenemos que pensar el sistema educacional en su conjunto. Sigue siendo tremendamente discriminador. Gracias. Agradecemos el aporte de Georgina entonces. Mira.